Shalom Makiam. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Raha, Qudash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, que significa el que es o el que existe. Yahawashi es el nombre de su Hijo, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero su nombre es Yahawashi, que significa el que salva o el Salvador. Raha, Qudash es el Espíritu Santo. Y todo eso viene del paleo hebreo, que fue regresado a nosotros por medio del Espíritu, para que nosotros podamos clamar y orar a nuestro poder por su verdadero nombre, porque eso era una promesa que el Señor nos dio, como dice aquí, vamos a agarrar Sofonías 3 y 9, porque dice, Sofonías 3 y 8, porque este video es principalmente inspirado por una escritura en 2 Tesalonicenses 2 y 1 que saqué en un último video, y es acerca de la reunión con el Señor. Y esa reunión nosotros sabemos que es en los cielos por medio de los carros celestiales, que son lo que el mundo ignorantemente conoce como ovnis, porque esto está descrito en las escrituras, descrito en las escrituras de cómo se ven, y esa es la más popular, Salak, o esta es la más popular, una rueda sobre otra rueda, ok. Y esto es algo importante porque esto es gran parte de la salvación que el Señor... No. Este es por medio de la salvación que el Señor va a traer a sus elegidos, man. ¿Ok? Por eso es importante hablar de ello. Porque a la gente se le hace ridículo, se le hace tonto, loco, whatever, lo que sea. ¿Ok? Pero esto el Señor nos lo ha manifestado a nosotros para que se cumpla profecía cuando el Señor, Dios mediante seamos parte de, nos rescate. ¿Ok? Y ¿sabes qué es, like, hermanos? Digo, pues nos emocionamos. Alright, porque ¿qué iba a sacar, man? Iba a sacar una escritura que... sí, era sabiduría de Salomón. Porque como dijimos, esto es profecía. Esto se tiene que cumplir. Alright, y Pablo, ¿sabes qué? Vamos a agarrarlo. Primera de Corintios 1 y 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, que es este evangelio, que es el propósito por qué el Señor vino, por qué dio su vida y lo que el Señor va a venir a hacer y el juicio que va a traer. Todo eso se les hace loco a la gente, tenemos que estar locos para poder entender este evangelio. Tenemos que estar locos a los ojos de esta gente, porque realmente somos más cuerdos que nadie. Ellos están locos, man. ¿Ok? Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, Dios mediante, ¿verdad? Es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Porque hay cosas que no podemos explicar por medio de la ciencia, más bien la ciencia no puede explicar, disculpen, la ciencia hay cosas que no puede explicar de nuestra fe. Alright, y por eso es de que la escritura dice, destruiré la sabiduría de los sabios, porque hay cosas que gente quiere y necesita que sean tangibles y que, no, es que esto no dices. No, el Señor iba a desechar todo eso, man. ¿Ok? Versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque esto se le hace loco, man. Por eso dice Pablo en el versículo 18, es locura a los que se pierden. Alright, ellos piensan que nosotros estamos locos, man, o que somos necios. Por eso la escritura dice, uh, by the foolishness, que es moría. A ver, vamos a ver cómo dice. Strong's G 3472, moría. Moría. ¿Qué significa necedad o tontería? Absurdo. Alright.
Y como dijimos, esto es profecía, porque en Sabiduría de Salomón 5 habla de esto. Dice, ¿sabes qué? Empiezas desde el versículo 4. Vamos a ver. Versículo 20 dice, Sabiduría de Salomón 4 y versículo 20. Y cuando hagan recuento de sus pecados, vendrán con temor, y sus propias iniquidades los convencerán en su propia cara. Versículo 1 del capítulo 5, Sabiduría de Salomón 5 y 1 dice, entonces el justo podrá presentarse con gran valentía ante quienes lo afligieron y no tomaron en cuenta sus esfuerzos. Ok. Dice, cuando lo vean, se verán aterrorizados por un miedo terrible y se asombrarán de lo extraordinario de su salvación, que supera con creces todo lo que esperaban. Ok. Que lo dice muy bien aquí. Solo que quiero agarrar la Biblia Dios habla hoy. Ok. Porque quiero ver versículo 4. Ok. Como dice aquí, capítulo 4, versículo 20. Sabiduría Salomón 4 y 20. Juicio sobre los buenos y los malos. Y como dijimos, empieza desde el 20 y pasa al versículo 1 del capítulo 5. Dice, en aquel día el bueno estará de pie sin miedo frente a los que lo hicieron sufrir y despreciaron sus trabajos. Un momento, hermanos. Ok, sala que hermanos. Dice, y despreciaron sus trabajos, al verlo, se estremecerán de espanto y sorpresa, ya que no esperaban que se hubiera salvado. Dirán entre sí arrepentidos, gimiendo, llenos de dolor. Que esto aplica tanto a nuestra gente como a las demás naciones, man. Ok. Este es aquel de quien en otro tiempo nos reímos, aquel a quien convertimos en blanco de nuestras burlas. Y como dijimos, esto es a nuestra gente y a las otras naciones, man. Ok, porque aquí en el inglés, en la KJV, dice, cuando lo vean se verán aterrorizados por un miedo terrible y se asombrarán de lo extraordinario de su salvación. Ok, so, ¿qué significa extraordinario? Extraordinario, perdón. Algo que está fuera de lo común, excepcional o que supera lo que se considera normal. ¿Ok? Fuera de lo ordinario, extraordinario, fuera de lo normal. ¿Ok? Porque puede significar excelente o muy bueno. Que así va a ser, es un juego de palabras, así va a ser la salvación. Algo inusual y algo excelente. ¿Ok? Deme un momento aquí, tengo que hacer algo bien rápido. Ok, Salak, hermanos, yo sé que para ustedes no ha pasado mucho. Pero anyway, hay que retomar el punto. So, esto es profecía de que va a ser extraordinario. Ok. So, regresando aquí. Alright, porque... regresando al punto principal. Ok, Sofonías 3 y versículo 8. Ok, porque no nada más estos carros celestiales que vemos aquí, ok, va a servir para salvación. Ok, porque van a traer salvación. El Señor Yahawashi va a traer salvación. Ok, que ahorita lo vamos a ver por medio de estos carros celestiales, man. Alright, y va a traer juicio. Hay una guerra en los cielos que se va a pelear. Ok. Y ahorita vamos a ver. Alright. Y el Señor, en la tercera guerra mundial, Él va a venir y va a interceder. Y todo eso, lo que vamos a hablar, está en las escrituras, man. Ok. Y como dijimos, todo eso empieza con 2 de Tesalonicenses 2 y nuestra reunión. Pero hay algo importante. Ok. Y como dijimos, regresando al punto principal, o al punto primero que dijimos, es los nombres del Padre y de su Hijo, que el Señor nos iba a regresar, right, en el tiempo del fin. Porque el tiempo del fin describe
el juicio contra las naciones, man. Alright, so como dice aquí, Sofonías 3 y 8, dice, por tanto espérenme, dice Yahweh, hasta el día en que me levante para juzgarlos, porque mi determinación es reunir a las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Ok, que vamos a ver otro capítulo, man. Alright, no, Isaías 34. Ok, Isaías 34 es otro capítulo donde habla de el Señor juzgando a las naciones. Y vamos a ver, porque todo esto, guerra nuclear, está involucrada. Que el epicentro va a ser Babilonia la Grande. Ok, que ese es el juicio para los que toman la marca de la bestia. Aquí en los Estados Unidos, porque también en otros lugares van a ser bombardeados. Alright, but anyway, dice, para derramar sobre ellos mi enojo, ok, que es por medio de juicio. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mis celos será consumida toda la tierra. Ok, que esto está hablando en el tiempo del fin. Eso dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, que eso es lo que el Señor nos ha regresado el hebreo, que es el Lashawam Kwadash, que es la lengua pura. Dice, ¿para qué? Para que todos invoquen el nombre de Yahweh, Bahashem Yahawashi, porque aquí no, yo sé que aquí no está el Señor Yahawashi o puesto y su hijo, pero el Señor siempre ha estado, el Señor Yahawashi siempre ha estado, ¿ok? Dice, para que les sirvan de común consentimiento, ¿ok? Para que les sirvan de común consentimiento. Quiero ver esa palabra solo por with one consent. En un hombro. Quiero ver por qué se dice así. Ahora tengo curiosidad de saber qué es esta palabra. ¿Por qué? Porque esta palabra en hebreo está escrita en Sofonías 3 y 9. La palabra shakam significa literalmente hombro, ¿ok? Para servirle con un solo hombro. Aquí shakam no está hablando solamente del hombro físico. Es una expresión que representa a varias personas trabajando juntas, como cuando varias personas ponen el hombro bajo una misma carga. ¡Wow! ¡Wow! ¿Ok? Para servirle de común acuerdo. Alright. Y eso es lo que Pablo también mencionó en Efesios 4 y 4, vamos a decirle. Eso es lo que Pablo mencionó en Efesios 4 y 4. Un solo espíritu. Sí, la idea es la misma. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Alright. Yep. Ok. Porque esto es lo que hace el nombre de Yahweh, Bahashem Yahawashi. Alright. Porque tú ves a los otros grupos y tienen o solo enseñan el nombre del Padre en el hebreo, pero el del Hijo no. Ok. Y así no trabaja. Alright. Es el paquete entero o no. Y pueden tener verdades, porque hay verdades. Así como los fariseos en el tiempo del Señor Yahawashi tenían verdades y hasta el Señor les dijo, hagan lo que ellos les dicen que hagan. ¿Por qué? Porque es verdad, porque es correcto. Pero no sean como ellos, man. Alright. Pero anyway, eso es el espíritu de Yahweh Ba'ashem Yahawashi. No Cristo, no Jesús. Porque mira lo que hace Jesús, man. Anyway. Pura confusión. So, moría. Ok, eso ya lo vi. So, de común consentimiento. So, en el tiempo del fin, el Señor iba a mandar el Espíritu, man. El Espíritu con el paquete entero. ¿Ok?
el nombre del Padre, las profecías, nuestra identidad, una manera de cómo le gusta al Señor. Nos iba a empezar a pulir, a pasar por diferentes aflicciones y cosas para poder agradarlo, man. Ok. So regresando al punto de versículo 8, man. Ok, porque ahí hicimos el punto de que el Señor iba a mandar el hebreo para que pudiéramos invocarlo. Y a final de cuentas, recibir salvación. Okay, porque esa es otra cosa. El Señor siempre hace algo y dice quién lo va a hacer. Él siempre se da su gloria. Él siempre se da su posición. Él se asegura de que la gente sepa quién lo está haciendo. Ok. So, como dice aquí, Sofonías 3 y 8, que es el juicio contra las naciones. Isaías 34 también habla de lo mismo, man. Ok, dice, acérquense, Isaías 34 y 1, acérquense naciones, júntense para oír. Y ustedes, pueblos, escuchen. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Yahweh está airado contra todas las naciones e indignado contra el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Ok, que esto es la tercera guerra mundial que se va a pelear, porque esto va conectado con Joel, ok, Joel 3 y versículo 9 dice, proclamen esto entre las naciones, proclamen guerra, despierten a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Y eso es lo que el Señor ha estado haciendo. Ha estado proclamando, ha estado haciendo este llamamiento y las naciones están, o sea, ya están alistadas, man. Ya están armadas. Naciones débiles que no tenían tal vez la infraestructura para crear y tener ciertas armas, están siendo respaldadas por potencias más grandes, man. Ok, y todo esto el Señor lo está haciendo. Dice, forjen espadas de sus asadones, lanzas de sus hoces. Ok, que eso es lo que las naciones han hecho, man. Ok, han pasado del enfoque de solo sobrevivir y mantener su economía y su, la agricultura a, ¿sabes qué? Vamos a preguntar esto, man. Bueno, yo le pregunté que ¿qué naciones pasaron de tener un enfoque de la agricultura o cosas básicas de su economía a tener un enfoque en armamento militar? Y, dice Rusia modificó por completo su estructura económica, que sabemos que ese es uno de los grandes, junto con Estados Unidos. Alright. Pasó de depender fuertemente en la exportación de recursos básicos y bienes de consumo a convertir su sector manufacturero en motor militar masivo. ¿Ok? Ucrania también, Polonia, Corea del Sur, alright, Alemania. ¿Ok? Como dice aquí, el panorama geopolítico actual ha acelerado una militarización industrial a nivel global. Alright, a nivel global. ¿Por qué? Porque el Señor está preparando todo esto. ¿Para qué? Para la gran batalla. Ok, porque dice aquí Joel 3 y 10, forjen espadas de sus asadones, lanzas de sus hoces, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, soy capaz. Ok, yo puedo. Alright, porque esa palabra, gabar, strong, gabar. Strong, bravo, hombre valiente. ¿Ya ves? Dice, versículo 11, júntense y vengan naciones todas de alrededor y congréguense. Haz venir ahí, oh Yahweh, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat. ¿Ok? Porque este punto es clave. La tercera guerra mundial que va a ser peleada en el valle de Josafat, en el Nuevo Testamento se llama la guerra de Armagedón. ¿Ok? Porque Armagedón regresa al hebreo a etimología de Armagedón, porque es Armageddon. ¿Dónde está? Apocalipsis 16 y 16.
Har Magadwan. Ok, dice... Me. Ok, como dice aquí Apocalipsis 16 y 13, dice, y vi salir de la boca del dragón. Ok, que el dragón es Roma. Alright. Dice, y reencarnada es los Estados Unidos, man. Ok, que es la que mantiene el liderazgo de entre la bestia. Que la bestia es la OTAN. Ok, dice, y de la boca de la bestia, que es la OTAN, y de la boca del falso profeta, que es el Vaticano. 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Que estos 3 espíritus de ranas representa el Vaticano, Londres, porque es la capital de financiera, y los Estados Unidos o Washington, que es su armamento militar. Dice, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. So, esa es una batalla. Alright. Dice, versículo 16, dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. So, quiero esto, Armageddon. Ok, porque me va a decir que regresa ¿dónde está? Magadwan. Har Magadwan. Ok, Har Magadwan. Har significa montaña y Magadwan significa tropas. Ok, tropas. Magad, que significa penetrar, cortar, atacar, invadir. Que como reunirse en tropas, right? Multitudes. Ok, que es Gadat, que viene de Gawad. Alright, Gadat. Ok, so Har Magadwan significa la montaña de tropas. ¿Por qué? Porque van a ser reunidas todas las tropas en el valle de Josafat. Ok, que el valle de Josafat en Joel 2 y 20 nos explica dónde está. Ok, que está aquí. Ok, esta región que ves aquí entre el Golfo Pérsico y el Mar Rojo, toda esta que Kuwait, Irak, toda esta región es una región caliente. Y lo sabemos porque últimamente, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Ok? ¿Qué es lo que ha pasado? El cierre del... ¿cómo se llama? Se me acaba de olvidar Hormuz. Se me olvidó. Hormuz, yeah. Alright. ¿Por qué? Por petróleo, por la los insumos de energía, porque cuando ves cómo el mundo está impulsado es por energía, y cuando se le tapa algo que depende todas las naciones, este es algo, un centro de enfoque o de interés mundial. ¿Ok? Esto es algo que le interesa a las naciones, por eso ¿sabes qué? Vamos a preguntarle al AI, ¿por qué el Medio Oriente puede ser... Oh, shit. ¿Por qué el Medio Oriente sirve? O no, más bien. Es enfoque de interés mundial. Que si hay una guerra como la Tercera Guerra Mundial, ese sería el lugar donde las naciones se reúnen. Vamos a decirle hipotéticamente, utilizando
hechos que están aconteciendo en realidad. ¿Ok? Man. Ya ves, ni siquiera es hipotético. Hay analistas evalúan. Alright. ¿Por qué? Porque el Medio Oriente es el foco de interés mundial porque concentra el 30% del comercio marítimo de gas y petróleo. Conecta estratégicamente a 3 continentes, Asia, Europa y África. Es el epicentro de una red global de alianzas geopolíticas donde las superpotencias miden sus fuerzas. A raíz de la fuerte escala militar del 2026 entre Estados Unidos, Israel e Irán, que Israel va a ser quien va a llevar a Estados Unidos a la guerra. Alright, porque Estados Unidos siempre, dicen que quieren esto y lo otro. Israel siempre terminan rompiendo los acuerdos que se establecen. ¿Ok? Porque eso es profecía también. Alright, el más pequeño de los rebaños, que es las ratas, iban a jalar al ejército del norte. Dice, los analistas evalúan si un conflicto en esta región podrían desencadenar una tercera guerra mundial. El Medio Oriente sería el lugar de reunión de las naciones, no por una coincidencia, sino por factores reales y estructurales. El estrangulamiento de la economía global, el sistema de alianzas y el efecto fichas de dominó. El oportunismo geopolítico en otros frentes. ¿Por qué descartan por ahora una guerra mundial? Eso va a pasar sí o sí, ¿me? ¿Por qué? Porque es profecía. Alright, so ustedes hermanos pueden buscar todo eso. El punto de esto es de que el Señor los está congregando. ¿Y cómo sabemos que es el valle de Josafat? Porque en Joel 2, ok, y 20 nos explica su posición, ok, que está hablando de esta región, ok, toda esta región. Y cuando lo ves en el porqué por hechos reales, es la misma región. Alright, so Joel 3 y versículo 12 otra vez dice, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque ahí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. ¿Ok? So, porque las escrituras es como dicen en Isaías 28 y 10, un poquito aquí, un poquito allá. Alright, so, aquí el Señor nos está diciendo que las va a congregar. Y en Isaías 34 nos está diciendo el juicio. Y nos da un poco más de contexto. Alright, porque dice aquí, destruirá y las entregará al matadero. Que ese matadero sabemos que está allá en el valle de Josafat. Alright, dice, versículo 3, dice, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Dando a entender que grande va a ser la matanza, man. Ok, que va a ser por medio del Señor, va a ser por mano del Señor, man. Sí, ustedes que piensan que el Señor es alguien que va a venir a repartir abrazos y no balazos, no, man. El Señor viene por su venganza. Porque acuérdense lo que le hicieron 2000 años, hace 2000 años, man. Ok. La escritura dice que venganza está en su corazón. Creo que es un Salmos. Oh, man. Isaías 63. ¿Y qué ese día? Isaías 63. El título es El día de la venganza de Yahweh. Ok. Isaías 63 y 1. ¿Quién es este que viene de Edom? De Bosra. Ok. Que Bosra es la capital de Edom. Que nosotros la identificamos como los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Monte Seir representa el gobierno de los edomitas. Y Monte Seir
tiene una capital que es Bosra, que es los Estados Unidos. Esta es la capital del mundo, man. ¿Ok? ¿Por qué capital? Porque capital significa cabeza. ¿Y quién es la cabeza del gobierno de los Estados, de los edomitas? Pues los Estados Unidos, man. So, sabemos que Bosra es la capital, que es igual a los Estados Unidos. Dice, con vestidos rojos, este hermoso en su vestido, que marcha con la grandeza de su poder. Yo el que hablo en justicia, grande para salvar. Porque, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? He pisado el lagar yo solo, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Ahora esto no es literal porque el Señor no tiene que mancharse de su sangre, pero está dando a entender la matanza que el Señor va a traer, ¿ok? Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Y ya ves, porque el Señor viene en las nubes a traer juicio y a traer salvación. Ese es el punto, ¿ok? Dice, dice, miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé a los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Man, ¿ya ves? Porque el Señor viene a traer juicio, man. ¿Ok? So, diciendo esto... un momento aquí. Bueno, anyway. Ok. So, regresando aquí a Isaías. So, como dice aquí, versículo 4, Isaías 34:4, dice, y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Ok, porque aquí está dando una descripción visual que él vio. Ok, que hasta cuando vas y le preguntas a ChatGPT de qué es esto y si se puede ver una visualización de una nube nuclear después de una explosión nuclear, ok, es lo mismo, man. Porque el profeta Isaías estaba describiendo lo que él vio, ok. So dice, versículo 5, porque los cielos se embriagará mi espada, diciendo que se iba a llenar. Porque en Apocalipsis 9:16 nos explica, o 9:14, nos explica cuánto iba a ser. Oh, man, y Joel 2 también nos explica que iba a ser un gran ejército, man. Joel 2 del versículo 1 al versículo 11. Todo esto da una descripción de los misiles nucleares, man. Ustedes, hermanos, están invitados, ¿ok? A leerlo. Porque por tiempo no lo voy a leer, pero ustedes, hermanos, y puede ser para otro video Joel 2, man, porque es una descripción clara de los misiles nucleares, man. ¿Ok? Dice, porque en los cielos se embriagará mi espada, diciendo que se iba a llenar. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema. ¿Ok? Porque va a caer sobre esta nación, porque esta nación es su juicio, y a los que tomen parte de con su casa. ¿Ok? A los que tomen su marca, que es la marca de la bestia. ¿Ok? Versículo 6 dice, llena está de sangre la espada de Yahweh, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabrios, que representa a la gente, de grosura de riñones de carneros, porque Yahweh tiene sacrificio en Bosra, ¿ok? Bosra, la capital otra vez, y grande matanza en tierra de Edom. ¿Ya ves? Porque este es el epicentro del juicio, ¿ok? Por eso es de que el Señor tiene que salvar, porque no hay escape, man. Joel 2 te explica que, ¿cómo se llama? Ninguno... como dice...
Ok, como dice aquí, Joel 2 y 3, delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, diciendo que antes de que peguen, la tierra iba a conservar ese estatus de you know, de paraíso. Dice, y detrás de él como desierto asolado, porque ya cuando peguen, desolación. Dice, ni tampoco habrá de quien él escape. ¿Por qué? Porque es un gran ejército, man. ¿Ok? Alright. Se dice, ni tampoco habrá de quien él escape. Alright, por eso es el que el Señor tiene que, nos prometió que nos iba a salvar de ello, man. ¿Ok? ¿Y por medio de qué es? Por medio de estos carros celestiales, man. Alright. So, el otro punto es la guerra que el Señor va a traer. Alright. Pero ¿sabes qué, hermanos? Lo voy a hacer por partes, porque me tengo que ir ahorita. Me salió algo y tengo que hacerlo. Pero me gustaría terminarlo porque es cuarta Esdras 13 y relata cómo el Señor va a venir a destruir a estas naciones que están reunidas en el valle de Josafat. ¿Ok? Y cómo ultimadamente el Señor va a rescatarnos, man. Y eso es lo que la escritura en Primera de Tesalonicenses 4 y versículo 17 dice, versículo 15, y este lo voy a cerrar y espero venir con otra segunda parte para acabar con ello. Nomás tengo que atender esto rápido, man. Right, Primera Tesalonicenses 4 y 15 dice, por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, ¿ok? A los hermanos que pues fallecieron antes, ¿ok? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, descenderá del cielo, y los muertos en Yahawashi Hamashiach resucitarán primero, ¿ok? Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, porque hay hermanos que vamos a morir, o hay hermanos que vamos a quedar todavía vivos, y que desde ahorita somos inmortales, ¿ok? Depende de la suerte que el Señor nos ha dado, man. ¿Ok? Las dos tienen su propia gloria. Alright? Dice, y la muerte no es el fin, man. Por eso es que el Señor nos ha dado todos los relatos, lo de los macabeos, man. Cuando estaban matando a los 7 hermanos, uno les dijeron, nosotros tenemos resurrección, tú no, man. ¿Ya ves? ¿Por qué? Porque es la esperanza. Esperanza nos ayuda a mantenernos firmes, man. You know, que todo eso viene del Señor, man. But anyway, dice, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, aléntense los unos a los otros con estas palabras. ¿Ok? Palabra clave, las nubes. ¿Ok? ¿Qué son las nubes? Estas nubes, man. ¿Ok? So, por eso es que Pablo dijo eso, man. ¿Ok? Según de Tesalonicenses 2 y 1, que este fue el gatillo que disparó todo esto para yo poder hacer esta lección. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Yahawashi Hamashiach y nuestra reunión con Él, ¿ok? Nuestra reunión con Él en los cielos, en las nubes, ¿ok? Y el Señor Yahawashi en Mateo o Marcos 13 y 27 o 26 dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. ¿Ok? Con gran poder y gloria. Estos carros celestiales, man. ¿Ok? Dice, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. ¿Ya ves? ¿Para qué? Para que sean rescatados, man. Así como la imagen, man. ¿Ok? So, hermanos, man, espero venir con a la otra parte, porque falta la guerra en los cielos, y que es el contexto de la Tercera Guerra Mundial.
Alright, so espero que esto haya sido edificante. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Rahak Wadash. Hasta la próxima. Shalom.